Muy bien, y siendo las 3:05 de la tarde, nos disponemos a dar inicio a nuestro siguiente panel. El rol del sector minero energético en la construcción de la paz con legalidad. Damos la bienvenida a los doctores Emilio Archila, él es consejero presidencial para la consolidación y estabilización. También al doctor Rafael Pinto, vicepresidente de Relaciones con el Gobierno de Parex, y al doctor Santiago Cardona, vicepresidente de Operaciones de Mineros S.A. La moderación para este panel está a cargo de la doctora Claudia Jiménez, directora del GEDIAM. Adelante, los escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por habernos invitado a este panel, a la ANDI, a todos los aliados y a todo el público que aún se encuentra entonces atento a este interesante evento que desde el día de ayer disfrutamos. Pues yo les cuento que estoy súper feliz. Acabo de aterrizar en helicóptero a las carreras de la inauguración del proyecto de mina de oro más grande que tiene Colombia, que es Buriticá. Fue un éxito total. Yo fui parte de la junta directiva de este gran proyecto. Hoy en día se llama Zijin Continental Gold. Y fue realmente muy emocionante cómo ver un proyecto de minería a gran escala puede realmente transformar el desarrollo de la actividad económica, social y ambiental de una región. Este panel entonces se llama el panel del rol del sector minero energético en la construcción de paz con legalidad. Inevitable también referirnos a este tema en un entorno de COVID-19. Como ya lo anunciaron, nos acompañan entonces el doctor Emilio José Archila Peñalosa, el doctor Rafael Pinto y el doctor Santiago Cardona. Yo voy a hacer una breve introducción del panel durante 5 minutos y posteriormente cada uno de nuestros panelistas les propongo presentar su compañía y dar unos lineamientos generales de cuál es el aporte individual como compañía o como organización que le aportan a la construcción de paz con legalidad en nuestro país. Y posteriormente yo pasaré a hacer durante 40 minutos unas preguntas ya no estrictamente a nivel individual, sino más a nivel general sobre cómo el sector privado colombiano, particularmente del sector minero energético, puede aportar a la construcción de paz con legalidad en nuestro país. Empezaría entonces por decir que la política de paz con legalidad del gobierno del presidente Duque busca transformar los territorios más golpeados por la violencia, con una visión de largo plazo, focalizada en los derechos de las víctimas y en apoyar a quienes se mantengan apegados a la legalidad. Todos sabemos que la actividad del sector minero energético se desarrolla en territorios alejados de los centros capitales o de las ciudades, en áreas rurales. Y allí entonces son áreas en donde hay una precaria presencia del Estado, en donde hay cultivos ilícitos, narcotráfico, pero sobre todo el país parece no haberse dado cuenta que en esos territorios en donde hay economía ilegal, la única economía ilegal del país no es el narcotráfico. También existe la extracción ilícita de minerales, que es algo que perturba profundamente los territorios alejados donde se encuentra la minería legal y donde hay potencial para que este sector minero energético, no solo minero, me va a perdonar el doctor Pinto, hay veces tengo lapsus solo hablando de minería, que es el sector que llevo en el corazón, pero también he aprendido a querer de manera muy generosa y con mucha admiración el sector petrolero, energético y gas. Decía yo que esta política de paz con legalidad del presidente Duque tiene 4 componentes. 4 componentes en los que el rol de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación es vital. Por eso nuestro invitado de honor también es el doctor Emilio José Archila Peñalosa, porque su consejería resulta ser fundamental para la construcción de paz en los territorios colombianos en donde hay actividad económica importante. Esa política de paz tiene 4 componentes. Uno es el tema de víctimas, en el que la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación tiene un rol articulador. Son múltiples las entidades del Estado que intervienen en los territorios del país y siempre nos estamos quejando sobre la falta de coordinación, de consistencia y de
coherencia entre las diferentes entidades del Estado, tanto a nivel nacional como local. Pues ese es el rol de la consejería en los municipios en donde haya PDETs, es decir, en donde haya planes de desarrollo con enfoque territorial. El segundo componente de la legalidad, de la política de construcción de paz con legalidad del presidente Duque es el componente tierras. Y allí también la Consejería para la Consolidación y la Estabilización tiene un rol fundamental en cuanto que debe supervisar la creación de los centros de conciliación o de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Pero además, esta consejería es la Secretaría Técnica de OCAD Paz, es decir, de aquellas organizaciones que están encargados o de los órganos que están encargados de hacer la distribución de los recursos que pagan el sector minero energético por su derecho a explotar los recursos naturales de manera sostenible, y estos recursos se llaman regalías, es una contraprestación que paga entonces el sector privado por poder aprovechar los recursos naturales, y estos recursos sirven para financiar no solamente la paz en nuestro país, infraestructura de calidad y también el mejoramiento de la calidad de vida social, económica, ambiental y cultural de los territorios colombianos. Pero nadie parece darse cuenta que son las regalías las que ayudan a catapultar el desarrollo de un país como el nuestro. El tercer componente es el componente de la política de paz con legalidad, son los planes para facilitar la comercialización de los productos campesinos, o lo que se llaman los planes sectoriales de comercialización para la agricultura familiar. Yo aquí quisiera dejarle un mensaje súper importante al doctor Archila y al gobierno y a su consejería, en el sentido que los planes sectoriales de comercialización para lo rural no solo son agrícolas. Es muy importante ampliar el espectro de la ruralidad a toda actividad económica que se desarrolla en los territorios rurales de nuestro país, que además de la agricultura y de la actividad pecuaria, también es sector minero energético, es decir, minas, petróleo, energía y gas, pero también encontramos turismo y también encontramos pesca, por ejemplo. Entonces es muy importante que el país, cada vez que habla de desarrollo rural, incluya todas estas actividades económicas que aportan al desarrollo de nuestro territorio. Y el cuarto componente de esta paz con legalidad es la legislación y el desarrollo reglamentario, que tiene también un liderazgo y una coordinación de la Oficina del Alto Comisionado para la Consolidación y la Estabilización. Pero el gobierno no puede realizar desarrollar e implementar esta política de construcción de paz con legalidad solo. Y aquí viene un elemento fundamental que vincula sector público y sector privado. Las alianzas público-privadas son la clave para el desarrollo de nuestros territorios. El Estado no puede realizar el desarrollo y el bienestar en nuestros territorios sin un sector privado vigoroso y positivo, como lo acabo de ver en Buriticá, en donde la presencia de Sijin Continental Gold cambió el presente y el futuro de estas comunidades buritiqueñas. Y el sector privado tampoco lo puede hacer solo, porque tampoco es su rol sustituir el Estado. Entonces, hoy en día en las administraciones públicas contemporáneas hablamos de unas alianzas público-privadas, pero no solo para construir infraestructura, también es social, también es ambiental, también es cultural, también es comunitaria. Entonces, aterrizamos así a nuestro tema de el rol del sector minero energético en la construcción de la paz con legalidad, no solamente porque son actores económicos y sociales importantes en los territorios, sino porque aportan unas contraprestaciones muy importantes a través de las regalías, de los impuestos, de la generación de empleo, para que en nuestro país se desarrolle de manera pacífica en los territorios colombianos. Y es inevitable mencionar por último, y con esto cierro la introducción, que en esos mismos territorios en donde hay precaria presencia del Estado, en donde apenas estamos terminando de consolidar, como lo dice su nombre, la construcción de paz, pues son los sectores también muy golpeados por esta pandemia del COVID-19. El sector minero energético fue exceptuado de la suspensión de actividades económicas porque es un sector que hace parte de la cadena de suministro de energía en el país, porque es un sector que tiene unas altas tecnologías y una alta industria que requiere
de mantenimiento que no se puede suspender, pero sobre todo porque es un sector importante desde el punto de vista económico para las regiones. No obstante, el COVID mundial, en momentos de crisis mundial, el oro particularmente tiene un valor de refugio, tiene un valor de activo refugio, y eso hace que los precios del oro se disparen. Y es entonces donde esto puede ser muy positivo para la minería legal a nivel nacional e internacional, pero también es un reto desde el punto de vista de orden público, particularmente en estas regiones en donde hay todavía una situación de violencia y en donde entonces, además de esas crisis sociales, económicos, de las tensiones políticas, se le suma entonces este impacto negativo en las posiciones, en las poblaciones más vulnerables de nuestro sector minero energético, que para el tema minero son los pequeños mineros, los medianos mineros, la MAPE, la minería artesanal y a pequeña escala. Y allí entonces aprovechan los grupos armados al margen de la ley para abusar de este tipo de comunidades. Entonces tenemos un deterioro en términos de seguridad y de gobernanza, no necesariamente un deterioro, sino un reto adicional en una situación como la que les acabo de describir, en donde la construcción de paz en alianzas público-privadas entre el sector público, el sector privado, el sector social, realmente son un reto para todos. Y me permito entonces darle la bienvenida al doctor Emilio José Archila Peñalosa. Entiendo que ya se encuentra conectado a nuestro panel. Y la idea es entonces, doctor Archila, que en 5 minutos, después de esta introducción, usted nos cuente quién es usted. Perfecto, porque me acaba de escribir diciéndome que sí, pero entonces cuando esté conectado me avisan, por favor. Entonces voy a empezar con el doctor Rafael Pinto, que es el vicepresidente de Relaciones con el Gobierno de Parex Resources, compañía del sector petrolero, para que nos presente su empresa y los aportes que su compañía individualmente se está esforzando por hacer para aportar a la construcción de paz. 5 minutos, doctor Pinto, muchas gracias y súper bienvenido. Bueno, muchas gracias, Claudia. A Santiago, bienvenida. Muchas gracias a la Andy por proporcionarnos este espacio. Bueno, ¿quién es Parex? Parex es una compañía joven, es una compañía que se constituyó hace 11 años. Este año cumplimos 11. Empezamos en Colombia con 0 barriles, tenemos una plata, y desde allá hasta acá hemos crecido sistemáticamente y hoy en día producimos del orden de unos 50,000 barriles al día. Hemos crecido, tenemos unos 26 bloques a través de todo el país. Estamos en Casanare, que es donde arrancamos inicialmente, casi todo Casanare, Arauca, Santander, Magdalena, Meta, principalmente. Estamos regados por el país, con todo tipo de comunidades, porque Colombia, en todas sus regiones, en cada una de sus regiones, cada departamento es como, obra y se comporta como un país distinto a los demás. Entonces, seguimos creciendo, seguimos desarrollándonos, y la verdad, somos una compañía que está muy agradecida con Colombia, porque Colombia y todas sus regiones ha sido un magnífico anfitrión con nosotros. ¿Qué hacemos hoy en día? Explorar. Tenemos 26 bloques, como mencioné, explorar y producir. Pero para eso, y aquí tomo las palabras de Claudio un poco, para poder uno hacer eso tiene que ser una especie de embajador del gobierno central en cada una de las regiones. Porque en todas las regiones donde uno llega, como bien mencionaste ahora, son sitios que han estado que son víctimas del conflicto, y que han estado un poquito olvidados de la mano de Dios en algunos casos. Y allá uno tiene que llegar y mirar primero cuáles son las necesidades básicas insatisfechas. Y eso lo hemos hecho bien. Pero ¿para qué las mira uno? Pues las mira para poder gestionar, ayudar. Y subrayo gestionar, porque es que uno no es el Estado ni puede asumir las veces de Estado. Entonces, lo que hay que hacer es, cuando uno llega a gestionar, es juntar a todo el mundo para que reme para el mismo lado. Escoger, juntar al gobierno central, juntar al gobierno regional, pues que incluye departamental y municipal, a las comunidades, a la Junta de Acción Comunal, es poner a todo el mundo a remar para el mismo lado y buscar soluciones para poder solucionar esos temas básicos.
Y haciendo eso, la verdad es que nos ha ido bien, porque cuando uno identifica eso, y a veces nos toma 1 o 2 años, y eso lo hacemos antes de iniciar cualquier operación. Y cuando uno hace eso, uno arranca con el pie derecho, porque supo cuáles eran las necesidades y pudo trabajar hacia solucionarlas. Y ya después de que está ahí, sí empieza uno a hablar de negocios con las comunidades. Todo el mundo dice, no, yo llego y me voy a asociar. Sí, claro, nos asociamos con las comunidades, pero nos asociamos con comunidades que ya tienen unas necesidades básicas satisfechas y con las cuales ya tenemos una plataforma con que trabajar sólidamente. Entonces, eso en 5 minutos es básicamente lo que hacemos y lo que somos hoy en día. Exploradores, pero más que todo, desarrolladores de regiones. Muchas gracias, doctor Rafael. Gracias por respetar el tiempo. Santiago, vicepresidente de Operaciones de Mineros S.A. Una breve presentación de Mineros y cómo Mineros en sus municipios de área de influencia aporta a la construcción de paz. Bueno, Claudia, muchas gracias y buenas tardes para todos, Rafael, y ahorita que se nos una el consejero. Mineros S.A. es una compañía colombiana. Desde 1974 llevamos 46 años operando en el Bajo Cauca antioqueño, y hoy ya somos una multilatina. Tenemos operaciones también en Nicaragua, en Argentina y en Colombia. Producimos unas 300.000 onzas de oro al año, y aquí en Colombia hemos llegado a producir 110.000 onzas. Para nosotros es muy importante la participación activa en la reconstrucción de territorios y en el aporte a la paz, sobre todo con el concepto de duración y sostenibilidad. Para nosotros la reconciliación, la paz y convivencia es indispensable en nuestras actividades, en este territorio que ha estado tan golpeado y con ausencia en algunos casos de la institucionalidad o debilidad de la misma, y con unos intereses de muchos grupos al margen de diferentes actividades ilegales, no solo la extracción ilícita que nos afecta como compañía y en el daño ambiental, sino también la extracción de maderas ilícitas y por supuesto el narcotráfico. Entonces la manera que nosotros vemos de abordar esto es construyendo convivencia, construyendo confianza y a través de llevar formalidad a estos territorios. Nuestro propósito hoy es llevar bienestar a cada región donde estamos, y el Bajo Cauca no es ajeno a ella. Por lo tanto, hemos tomado de manera decidida interacción con el gobierno nacional, departamental y local, y con nuestras comunidades, y nos hemos vinculado a los PEDETs para construir programas e implementarlos, porque digamos la importancia que nosotros vemos en estos proyectos es que se ven las obras, se ven los desarrollos, se ve realmente el bienestar en zonas que bastante lo necesitan. Nosotros hoy ya terminamos un tramo de carretera, que es un tramo adicional a las carreteras que estamos haciendo en el país para mejorar la logística, y se va a unir a la troncal que va de Medellín a la costa. Esta carretera de 18.000 millones de pesos que la hicimos a través de obras por impuestos, enmarcado en los PEDETs, el otro año vamos a apostar nuevamente por otra etapa de 22.000 millones de pesos, y también estamos trabajando en reservas forestales en el municipio de Anorí, en proyectos productivos con los programas de Colombia Sostenible, y lo que Claudia mencionaba ahora, muy importante, las alianzas. Tenemos cooperación internacional, tenemos un proyecto que se llama Avancemos Bajo Cauca, con Interactuar, con Fama y USAID, con colaboración internacional del gobierno de Estados Unidos. También estamos trabajando en equidad de género, en el empoderamiento de la mujer, tanto desde el punto de vista cultural, político y económico, también con USAID y con Jaime Arteaga. Este tipo de alianzas las vemos muy importantes para llevar desarrollo a los territorios y realmente construir conjuntamente. Creo que nos ha faltado trabajar más articulados, las comunidades, el Estado y las empresas, para tratar de llevar convivencia a estos territorios. Y por supuesto, y no quiero dejar pasar también
la interacción con el grupo de diálogo que Claudia lidera, el GEDIAM, y también llegamos a minorías, afro, indígenas, y tuvimos un papel relevante con mucha iniciativa del grupo de ayudar en esta pandemia. Y eso para nosotros es muy satisfactorio porque realmente empezamos a tener confianza, y cuando tenemos confianza podemos avanzar hacia la convivencia, y cuando tenemos convivencia podemos tener reconciliación y podremos tener esa paz duradera que todos queremos. Ese es como nuestro aporte, y por supuesto pues nuestra actividad extractiva que hace uso del subsuelo, pues también lo compartimos con el uso del suelo. Tenemos 1.200 hectáreas de caucho que también queremos ver en el PD cómo podemos interactuar con las 12.000, 15.000 hectáreas que hay en el Bajo Cauca para hacer una interacción y hacer conexiones de valor que nos promuevan más el desarrollo en el territorio. Y lo último, para terminar y darle las palabras, es la formalización y regularización minera. También estamos apostando a eso. Ya tenemos 5 unidades de formalización minera. Cada una de esas dragas que antes eran ilegales tienen 30, 40 personas, 40 familias, es decir, que ya estamos impactando 100, 120 familias que las estamos integrando a nuestro modelo de operación, y eso ya nos permite generar mayores oportunidades y un cuidado del ambiente, que es lo que todos queremos. Gracias, Claudia. Muchas gracias, doctor Santiago. Le damos la bienvenida al doctor Emilio José Archila, consejero presidencial para la estabilización, para la consolidación y la estabilización. Doctor Archila, explicamos un poco cuáles eran los componentes de la política de paz con legalidad, de construcción de paz con legalidad, como el rol articulador de su consejería para la intervención en las zonas PEDETS es vital, y partiendo también de la base de el concepto de alianza público-privada. El Estado no puede hacer todo solo, las empresas no pueden tampoco estar solas en el territorio, y esa nueva manera, digamos, de hacer sinergia a través de alianzas público-privadas, no solamente para construir infraestructura, sino también para alianzas sociales, ambientales, comunitarias, etc. Entonces, yo empezaría por preguntarle, esto es un escenario eminentemente empresarial. Yo creo que sería muy bueno recordar a los asistentes un poquito el rol de su consejería, aunque yo me permití pues mencionar un poco cuál era ese rol articulador, y qué son los OCAD Paz y cómo se vinculan las empresas del sector privado a ese OCAD Paz, y ahorita le hago otra pregunta. Así que adelante, 5 minutos si le parece. Estás en mute. Muchas gracias a todos. Digamos, me siento realmente muy emocionado de estar en este panel y en este escenario. Les pido excusas que mi internet está un poco mal. Estoy tratando de conseguir una conexión un poco mejor. Y realmente, digamos, con ambos, con Santiago y con Rafael, compartimos muchos frentes que tienen que ver con la función que yo cumplo. Y la función que cumplo, para ponerlo de manera sencilla, es yo debo encargarme de que las entidades del gobierno cumplan con lo que deben hacer en la implementación de los acuerdos con las FARC. La forma como el presidente lo ha descrito es que ahí tenemos una oportunidad gigantesca de haberse abocado hace muchísimos años, hace décadas, con o sin acuerdos, en frentes tales como la reforma rural integral, en frentes tales como la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, el tema de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, etc. En cada uno de esos, lo que nos ha pedido el presidente es que aprovechemos que se da la oportunidad de que la implementación de los acuerdos deba hacerse durante 3 administraciones presidenciales seguidas. Y eso, digamos, creo yo, es una oportunidad única, porque la mayoría de los temas que trabajamos simplemente no se pueden lograr en 3 años. No hay ninguna posibilidad de hacerlo. En esta
En esa medida, uno de los temas de los que nos ocupamos al lado de víctimas es este tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Esos son 170 municipios, son los 170 municipios realmente más afectados, que están agrupados en 16 regiones. Cada una de esas regiones hoy en día tiene un plan de desarrollo con enfoque territorial, que quiere decir haber ido a las comunidades y haberles preguntado a esas comunidades qué es lo que quieren hacer, cómo quieren ellos propios ver su propio desarrollo, qué es lo que les hace falta. Entonces tenemos dos elementos que difieren de la manera como se ha intentado esto durante décadas y décadas y décadas. Primero, no es algo que nos hayamos inventado en la presidencia, no se lo inventaron en planeación nacional, no fue un sabio que vino de Stanford o de Harvard a decirle a las comunidades que quería. Fuimos a las comunidades y les preguntamos. Eso nos dio 33,000 iniciativas. Esas 33,000 iniciativas se van a traducir en alrededor de unos 120,000 proyectos entre hospitales, escuelas, obras, puentes, proyectos productivos, etc. Son 8 capítulos y en cada uno de esos capítulos los vamos agrupando. Después implica hacer una planeación, es decir, sentar a todas las entidades del orden nacional, 50 entidades del orden nacional, las secretarías de los departamentos, las alcaldías, la cooperación internacional, inclusive ahora están las iglesias, el ejército, etc. Y el sector privado. El sector privado cumple unos propósitos sustancialmente importantes. El primero es, el sector privado va a estar ahí durante todo el tiempo. Entonces, para nosotros, actitudes como las que hemos visto en las 2 empresas que nos acompañan hoy son fenomenales. Sobre todo tratándose de industrias extractivas, si logramos, como lo hemos ido logrando hacer, enamorar a Parex, enamorar a Proveco, pues ellos sí van a permanecer durante ese tiempo. Después de tener las identificaciones, hacer las planeaciones, tener la voluntad política, hay que conseguir los recursos. Instrumento de obras por impuestos, para que obras por impuestos con un techo fiscal de 250,000 millones de pesos se vaya a cumplir con esos propósitos específicos que las comunidades nos pidieron. Entonces, la carretera que inauguramos con Santiago y las dotaciones escolares que hemos ido a entregar con Rafael son parte de ese cumplimiento a las comunidades. Y lo mismo hicimos, como lo describías tú, Claudia, con el OCAD Paz. Ahí se administra el 7% de las regalías. Y entre uno y otro instrumentos, en este momento estamos ejecutando alrededor de 3.2 billones de pesos en esas regiones. Eso es fácilmente el presupuesto que esos municipios hubieran tenido en los próximos 25 o 30 años, con un elemento ilusionante adicional, y es que fuimos al Congreso, hicimos un cambio constitucional, el año pasado, hicimos la reglamentación este año y nos han autorizado a adelantar lo que serían los ingresos del 70% de los próximos 10 años, lo cual quiere decir que a esos 3.5 billones de pesos debemos aumentarle como unos 4 billones y medio solamente del OCAD Paz. Para eso hemos venido preparándonos y, como lo comentábamos en algún foro de ProAntioquia de esta misma semana, obtuvimos la posibilidad de que parte de esos ingresos los utilicemos para formular proyectos para los municipios que vienen más colgados, de manera que el objetivo final es que a diciembre del 2021, Claudia, este tema sea irreversible. Doctora Archila, déjeme, yo empiezo entonces con una pregunta. 3.2 billones de pesos no es para nada un presupuesto despreciable. En el próximo presupuesto bianual entiendo que las regalías van a ser del orden de 17 billones, 15 billones, si no me equivoco. ¿Por qué es tan frustrante la sensación de las empresas y de las comunidades en los territorios en donde se entregan los recursos a través de las regalías y el ciudadano, las comunidades e incluso algunas autoridades políticas y las empresas sienten que no se benefician de esos recursos, que no hay un retorno social
por tener una actividad del sector minero energético en las regiones. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Yo creo que ahí hay una combinación de factores. Uno es, es un tema político complicado. Y yo creo que aquí sumamos dificultades políticas, el sector y el gobierno y la implementación. Hay una politiquería barata, de la más horrible, y es estar insistiendo en que no se está haciendo nada, que vinimos a destruir los acuerdos, que vinimos a acabarlos, etc. Esa es una parte pequeña. Después hay un tema psicológico complejo, creo yo, y es que en la manera como se vendió el acuerdo, la gente realmente creyó que uno firmaba un acuerdo y al otro día no, era como ¡boom! ¿No? Todo iba a suceder. Y eso obviamente, tratándose de muchos de estos temas, pero en particular el desarrollo de estas regiones no va a poder ser así. Es un periodo que realmente requiere de los 15 años. Para darte alguna idea, en materia de acueducto, de estas tiene acceso al agua potable. El solo plan vial del Catatumbo, que es una de las 16 regiones, esos son 5 billones de pesos. Entonces, de lo que estamos hablando es de tomar la tercera parte del territorio de Colombia. Geográficamente estamos hablando de las tres persas, es como el 15% de la población, y más de la mitad de esa población es dispersa, o sea, que está a más de 5 horas de su casco urbano. Entonces, la única manera de hacerlo es prolongándonos en el tiempo, teniendo esta planeación así de seria, pero esto no va a ocurrir como se lo vendieron, ¿no? como digo, de un día para otro. Y el tercer elemento, que es complejo, es que lo que vamos a lograr, este es el más loco de todos, es que no pase nada. Entonces, lo que vamos a lograr es que haya vías, y que haya acueducto, y que haya alcantarillado, y que haya energía, y que haya educación, y que haya salud, y que haya actividad económica. Es decir, un niño que hoy día tiene 15 años, cuando tenga 30 años, va a vivir una vida normal. Entonces, él no va a acordarse que hace 15 años no tenía nada de eso, y además de eso vivía en la mitad de la guerra. Entonces, yo creo que esa combinación de los tres factores hace que sea muy difícil. Pero, digamos, cuando uno habla con digamos, por ejemplo, la gente de radio de las regiones lo tiene muy claro. Ellos saben que se están moviendo las cosas. Los líderes de los grupos motores tienen claro que estamos andando. Los alcaldes que salieron y los alcaldes que están llegando, les está yendo supremamente bien en sus comunidades. Bien. Y el último, que es una forma de medirlo rara, es que nos estamos volviendo bien odiosos a los criminales. Entonces, cuando los criminales empiezan a identificar que les estamos quitando el territorio, quiere decir que estamos haciéndolo bien, creo yo. Así es, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a las empresas del sector privado lo mismo. O sea, ¿cómo hacemos? Primero, ¿por qué los recursos que se pagan en regalías, que se van a los OCADs, que son los organismos que distribuyen los recursos de la regalía para que se irriguen en todo el territorio nacional y en las zonas productoras, ¿por qué los empresarios sentimos algunas veces, y las comunidades también, que no hay un retorno de esas regalías, y que entonces tener una actividad a gran escala o a mediana escala del sector minero energético en sus territorios no se justifica? ¿Cuál es el problema y eventualmente podría ser la solución, doctor Pinto? 3 minuticos. Bueno, no, ahí, o sea, si uno mira en las comunidades y mira en los alcaldes, pues el problema es que las regalías sí se disminuyeron mucho, es un tema de percepción, es un tema
que en muchos casos, o sea, primero con la ley anterior de regalías que fue reformada por este gobierno y se sancionó hace 1 o 2 semanas, pero con la anterior se le quitó mucho a las regiones productoras. Y entonces si sumamos eso con que el precio bajó y la producción bajó, porque es que Colombia ha venido bajando la producción, entonces muchas regiones productoras vieron disminuida su regalía en factor de 10 veces. El grueso era 7, 8 veces, pero hay unas que perdieron 10 veces. Entonces, cuando un alcalde comparaba lo que gastaba su predecesor o los fondos que tenía su predecesor con lo que tiene ahorita, pues eso genera un conflicto gigante, porque es como dicen, lo malo no es ser pobre, sino empobrecerse. Entonces, él lucía muy mal frente a su gente, y su gente siente que le habían dado un zarpazo, como era la palabra que le decían a uno en todas estas reuniones. Y eso generó una conflictividad social horrible. Entonces, porque decían, claro, nosotros, ¿por qué vamos a poner el gasto? ¿Por qué ponemos todo el pecho nosotros para que otros se beneficien en el país? Y eso nos generó 2 o 3 años de conflicto social muy complicado. Entonces, para nosotros fue una carga dura tener que manejar esa gran reducción de regalías que tuvo el Estado. Ahora, eso en cuanto a percepción. En cuanto a la ejecución, pues el problema es que por todos los problemas que tuvieron las regalías en años pasados, que las piscinas de olas, que no sé qué, tantas cosas que pasaron, pues fue que se dieron esos ajustes, pero también se pusieron los requisitos muy estrictos y está bien en su concepción para poder estructurar esos proyectos. Y yo creo que muchos municipios no están en capacidad de estructurarlos de esa manera. Entonces, accesar a esos fondos no es tan fácil. ¿Y cómo se soluciona? Pues yo creo que el gobierno central y de nosotros mismos tenemos que ayudar a los municipios y lo hacemos en ocasiones para que puedan estructurar sus proyectos. Entonces, esa estructuración tomaba tiempo y tenía que ir a dar la vuelta y tener equipos dedicados, y muchas veces su ejecución ya no le alcanza en esa administración y termina siendo en la otra, y cuando no hay continuidad, como esa obra no era el siguiente que viene dice esa obra no es mía, se pierde el proyecto o se diluye en la mitad del camino. Entonces yo creo que el tema ya se arregló un poco, ya se arregló con el tema de la nueva distribución de regalías, muy bueno. El precio es algo que no manejamos ninguno de nosotros. Producción, pues si producimos más, pues más le llega a las regiones y eso se va nivelando mucho mejor. Y en estructuración, pues hay que ayudarlo y para que sea lo más temprano posible y no en la mitad del periodo, porque si no ya se perdió un año. Vale. Eso es básicamente como digo las regalías. Doctor Santiago, en ese sentido, ¿sabía usted que existe en el Estado una entidad que se llama Interterritorio, cuyo foco es ayudar a los municipios de categoría 4, 5 y 6, es decir, los que no tienen capacidad institucional para estructurar los proyectos que tienen vocación a ser financiados con regalías, y que tiene una alianza con la oficina del doctor Archila, particularmente con la ART, Agencia para la Renovación del Territorio, no sé si me equivoco en el nombre, y que es una entidad que se está especializando en ello. ¿Sabía usted que existía? ¿Tiene algún proyecto con ellos? ¿Están haciendo algo para construir esa capacidad institucional de los entes territoriales para que se estructuren buenos proyectos que vayan a ser financiados con regalías, y así esos recursos generados por el sector minero energético finalmente a través de los PEDs, que tienen una hoja de ruta con unos proyectos específicos escogidos de manera participativa y comunitaria, puedan realmente llegar a esa percepción y esa realidad de que la renta minera es una bendición y no una maldición? Sí, Claudia, yo además de lo que comenta Rafael, que sin duda son problemas de distribución del recurso entre la nación y el territorio, y la dificultad que hay de estructuración de proyectos, que por supuesto estamos trabajando en mesas de articulación con los diferentes niveles, porque también tiene diferentes niveles esta agencia de renovación del territorio, del consejero también Archila, tanto nacional, departamental como local, y ahí trabajamos diferentes planes de transformación regional, ya lo llaman los PATR. Ahí estamos identificando diferentes iniciativas en educación, en saneamiento, en infraestructura. Y lo interesante de estos PEDs es que eliminan algo que dijo Rafael, que un gobierno empieza y cuando está tratando de estructurar el proyecto, de repente se acabó su gobierno, y así se van yendo cada uno, mientras que acá se garantiza una continuidad y es como lo bonito del programa. Entonces, por supuesto, conocemos, estamos transformando y trabajando con ellos, y nosotros hemos dispuesto esfuerzos
internos en la ayuda para la estructuración tanto de estos programas como de los OCARs, porque también hemos identificado que muchas veces los gobiernos locales, si bien ahora con la nueva estructuración del Sistema General de Regalías van a tener unos recursos adicionales directamente al territorio, pues también las regalías se han quedado en el gobierno nacional sin ejecutar, porque no hay una capacidad gerencial de estructuración. Este es un mecanismo con la ART, pero también nosotros creemos que la empresa privada debe ayudar y orientar también y ponernos a disposición de los gobiernos locales para tener esos recursos. Y por último, quería decir que también no es menor el tema de que los recursos realmente lleguen en obras. Entonces, pues hicimos el mecanismo de obras por impuestos, pero también estamos trabajando y muy del impulso y liderazgo del GEDIAM en el tema del EITI, que es el EITI subregional, que también debemos participar todos como construcción de sociedad en la transparencia y la no corrupción de el deterioro de los recursos que ingresan al Estado en cualquiera de sus categorías, que realmente lleguen a los territorios. Entonces vamos a trabajar de manera deliberada, decidida y muy articulados y liderados por el GEDIAM para que estos mecanismos también de veeduría y transparencia pues también cerremos el ciclo y es importante, creo yo, aportar también a la conversación en ese sentido. Muchas gracias. Usted menciona un punto muy importante y es, el EITI es un estándar internacional del cual hace parte ya Colombia para garantizar la transparencia en todos los ciclos de la regalía. Quisiera pedirle a los encargados, ya se volvió a conectar el doctor Archivo. El EITI es entonces ese estándar internacional que ayuda a dar transparencia en la renta minera en todo su ciclo, es decir, desde el pago, recepción, distribución, reenvío a los entes territoriales y ejecución. Y ese es un gran paso que se ha venido liderando para implementarlo en Antioquia, que va a ser el primer EITI subnacional de la mano entonces de las empresas mineras presentes en Antioquia y en el GEDIAM, el Grupo de Diálogo Minero. Doctora Archila. Claudia, qué pena yo de ser siempre maleducado, pero quiero aprovecharme de mi desconexión para volver al tema de la estructuración para comentar con ustedes lo siguiente, porque es una cosa que realmente me tiene muy orgulloso. No lo he hecho yo, lo ha hecho todo el mundo que está ahí. Digamos, nosotros en cada una de esas regiones constituimos una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo está constituida por todas las entidades del orden nacional que tienen responsabilidad en cada uno de esos temas. En este caso, digamos, el más sobresaliente es el Pilar 2, que es donde está infraestructura. Ahí está INVIAS, está el Ministerio de Transporte, están las secretarías de obras de la gobernación, de los departamentos, etcétera, todo el mundo. Ellos cogen cada una de esas iniciativas y la convierten en proyectos. Es decir, se convierte en una vía terciaria, en una vía secundaria, en las conexiones. Después de eso... Perdón, ¿algún proyecto para los pequeños mineros, por ejemplo, que esté en su lista de prioridades en alguna región del país? Muchos, digamos, porque ese es el pilar 2 y está el pilar 6, que es el de reactivación económica. Entonces, en el pilar de reactivación económica, donde hay vocación minera, lo que han dicho las comunidades es nosotros queremos eso. Después de que identifican todas las obras, hacen un plan maestro de estructuraciones. Entonces, ellos se ponen a mirar cómo es que van a hacer la estructuración. En este momento tenemos ya estructurados para las 16 zonas 3.5 billones de pesos. Es decir, a nosotros nos pueden entrar en este momento 3.5 billones de pesos y tendríamos cómo empezar a contratarlos instantáneamente. Eso implica haber roto un cuello de botella que para estos municipios era fenomenal. Pero adicionalmente a eso, para los municipios que están más colgados, para los que van un poco retrasados, en el adelanto que describí, se permite que se conforme un pool de estructuradores y que parte de ese adelanto se utilice para estructurar proyectos para los municipios que van más colgados.
Entonces, durante los 15 años, no solamente en territorio, sino en territorio, Findeter, la ART, todas las entidades que tienen capacidad de hacer estructuración van a conformar un pool para apoyar a los municipios. Y durante el año entrante vamos a tener la posibilidad de utilizar los recursos que se necesiten para poder gastarnos el adelanto. Entonces, quería, digamos, yo saltar porque ese tema realmente nos está saliendo. Es muy importante. Y ART tiene alianza con Enterritorio. La diferencia, doctor Archila, con Enterritorio, y perdón pues que el corazón hay veces me traiciona, es que el territorio no es una entidad que capte o entregue dinero, que capte pues o preste dinero. Entonces, su gran ventaja o su gran diferencia es que está motivado como un elemento, como una entidad, como un vehículo para construir capacidad institucional a los entes territoriales para que los que estén más colgados, como usted dice, sean capaces de estructurar sus propios proyectos el día de mañana. Y algo que le aprendí a usted que me pareció súper interesante, yo le he aprendido muchas cosas a usted, pero una recientemente, y es que no tiene que ser la entidad municipal como tal. Pueden ser algunos actores institucionales locales permanentes que permitan esa continuidad. Y eso es bien importante. Tenemos muy poco tiempo que pesar. Quiero cerrar de pronto con el siguiente tema y le voy a pedir a cada uno un minuto para que se manifieste al respecto. La extracción ilícita de minerales, construcción de paz, situación de COVID-19 y extracción ilícita de minerales. Doctor Archila, el oro es un activo refugio, usted sabe pues perfectamente bien, en épocas de crisis. El precio del oro está disparado, está casi a la misma, o incluso un poco superior al 2012, cuando estábamos en un super ciclo del precio del oro, no tanto por lo elevado, sino porque duró mucho tiempo ese ciclo de precios altos. Y para nadie es un secreto que esto incentiva la extracción ilícita de minerales, la criminalidad, que no se da necesariamente por este concepto en las ciudades capitales, sino en los territorios y seguramente en los municipios PEDETs. ¿Cómo hacer para luchar contra cómo hacer para que ese momentum, las empresas van a tener buenos ingresos en los territorios y podrán aportar, digamos, esa construcción de paz de manera más duradera? ¿Cómo hacer para que esa ilegalidad no nos dañe la batica a cuadros? ¿Cómo hacer para que por lo menos ese tema de la extracción ilícita de minerales no sea un irritante o un impedimento para que los PEDETs se ejecuten en los territorios en donde hay actividad minero-energética? Esa pregunta yo creo que le pega al tarro, digamos, y es, aquí hay un tema de tiempos, y es, todos tenemos claro que hay que combatir las actividades ilícitas, la extracción ilícita de minerales, la coca, el contrabando de gasolina, hay que combatirlas. Y ese es un tema de ejército, policía y jueces. Pero lo que realmente va a resolver el problema es que los PEDET no salgan adelante, por la siguiente razón, en mi opinión. Cuando uno tiene, ese tipo de actividades, y en particular la coca y el oro, combinado con territorios muy dispersos, lo que permite es que haya captura de los territorios. Digamos, la parte muy grave, no es que, en mi opinión, no es que haya delitos siempre va a haber y hay que combatirlos, hay que acabarlos, hay que meterlos a la cárcel o tostarlos o lo que sea. Pero cuando el tema se vuelve muy complicado es cuando hay captura de los territorios. Y en eso, Claudia, el oro y la coca tienen un factor en común, y es que uno puede acumular mucho valor en poquito peso, en poquito espacio, y que no se pudre. Entonces, lo que realmente va a asustar a estos zampones es que lleguemos con las vías. Eso es lo que los va a asustar, porque es lo que permite que la gente sí se pueda pasar a mango, a papayas, a aguacates, etc. Un metro de territorio que se gana con la legalidad es un metro de territorio que se le quita a la ilegalidad. Santiago,
Idea final con respecto a este tema, 1 minuto, y Rafael, 1 minuto, por favor. Claudia, pues yo supremamente de acuerdo, muy en línea y muy emocionado lo que dice el consejero Archila, porque en la medida que nosotros llevemos infraestructura a estos territorios, nosotros ya lo hemos visto. Nosotros hace 10 años estábamos sin un puente que conectaba el Bagre con Caucasia. Solo hace 10 años lo conectamos, empezaron a llegar carros, porque solo había motos, empezaron a llegar carros, empezaron a llegar otro tipo de cultivos, de agricultura, agroforestales, empezamos a cultivar caucho, luego pavimentaron la vía a la cual nos estamos conectando y uno empieza a ver realmente, y estoy muy de acuerdo con el consejero, una transformación de fondo del territorio. Por supuesto falta mucho, extracción ilícita, narcotráfico, hay cualquier cantidad en nuestro Bajo Cauca, pero sí ve uno que eso a largo plazo, esa es una fórmula ganadora. Y la otra fórmula que nosotros pues estamos proponiendo y articulándonos con el gobierno en toda su institucionalidad, por supuesto vamos a buscar con los PD también ver la manera de ver en la reactivación económica, en el pilar de reactivación económica, cómo formalizamos, que lo hablaba ahorita, porque eso, estar persiguiéndonos es bien complejo, eso da insatisfacción social, cuando estuvo el consejero por acá inaugurando las carreteras, le habla de unos programas de formalización, hoy son una realidad, consejero, ya tenemos 5 unidades de estas, le había comentado en ese momento que llegamos a 100 familias, en su momento conversábamos de que puede ser poco, pero yo sé que cada vez esas 100 se pueden volver 150, 200 y demás, y esa manera de llevar legalidad, al igual que las carreteras, pues también es el espacio que le ganamos a la ilegalidad. Y eso no solo por dar oportunidades económicas, que en últimas las personas de base en estos territorios son lo que quieren, o sea, poder tener una oportunidad para comer, para trabajar, no solo eso, sino que estamos arrancándole también a la deforestación, que es tan importante, y a la eliminación del mercurio en estas zonas tan afectadas. Entonces, creo que esa es la manera de ganar a la ilegalidad, y por supuesto eso será una construcción futura de paz. Doctor Rafael, 1 minutico. Claudia, nosotros no sufrimos la minería ilegal, afortunadamente, porque digamos hacer hidrocarburos ilegales es bastante complejo. Sí se vale el robo, de hecho sí se da el robo de combustibles y esto, pero en la parte de hidrocarburos no. Pero yo creo que sí tenemos factores comunes, y la forma de combatir esa criminalidad es desarrollando los negocios legales. Cuando uno genera una economía de negocios legales, le quita el campo a que haya negocios ilegales. ¿Cómo se hace eso? Nosotros, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, TAME, donde tenemos una operación que se llama Capachos. Allá en los últimos 4 años hemos contratado con las empresas locales más de 100.000 millones de pesos. Hemos desarrollado 80 compañías locales allá. Eso es generar negocios. Pero también hay que apoyar las estructuras que hay. Entonces, en educación le metimos 20.000 millones de pesos a través de obras por impuestos a un municipio que tiene 1.400 millones de pesos de regalías anuales. Miremos las proporciones. Y eso sumado a la inversión social, que tiene 25.000 millones de pesos en los últimos 4 años, eso genera un volumen importante, y esa inversión social está yendo a infraestructura, está yendo a educación, está yendo también a generar fortalecimiento de los negocios agropecuarios, que es la fortaleza del área. Entonces, cuando uno genera desarrollo y genera la legalidad ya, y que con la legalidad se gana plata, le quita el espacio a la ilegalidad. Esa ha sido nuestra experiencia. Y el resultado de eso es que en 5 años de operación, y Arauca está estigmatizada por la violencia, todo dice que es horrible allá, hemos tenido un solo incidente en que hemos tenido que parar la operación por 3 días por causas relacionadas a nuestra operación. El resto de las comunidades están con nosotros. Ese es el resultado de generar legalidad. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Bueno, concluimos, porque entiendo que la señora vicepresidenta, a quien le extendemos un saludo muy cariñoso, ya se encuentra en la sala de espera para el siguiente panel. Conclusiones, quisiera ponerlo de la siguiente manera en 1 minuto. Construcción de paz y sector minero energético se pueden mirar con el lente de la oportunidad. Una oportunidad para que se consolide una alianza público-privada,
a través de una consejería tan importante como la que lidera el doctor Archila, de la mano del sector minero energético legal, una actividad que genera renta legal y que por ahí derecho le cierra el camino a las actividades o a las economías ilegales que se desarrollan en nuestro territorio. Hay una hoja de ruta, hay unos proyectos, hay unas alianzas público-privadas valiosas, pero esto es largo, estructurar proyectos no es fácil, ejecutarlos menos. El país ha estado dando los pasos en las reformas que requiere el Sistema General de Regalías, mayor transparencia, el estándar internacional 80. Ese es urgente tener y ejecutar esa articulación entre las entidades públicas que ayuden a los municipios a ejecutar y a estructurar buenos proyectos, porque tenemos 3.5 billones de pesos en proyectos que ya se podrían estar ejecutando y que de la mano de la legalidad entonces habrá una oportunidad para generar confianzas en un sector como el minero energético, que mueve la aguja y que hace la diferencia en los territorios en donde está. Yo les agradezco a todos su participación. Muchas gracias, Emilio José, Santiago, Rafael, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a la ANTI. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes también muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. En momentos como el actual, en el que se están orientando todos los esfuerzos en la reactivación económica y revisando las oportunidades que en un sector como el minero energético puede brindar, resulta una buena noticia la inauguración en el día de hoy de la mina Buriticá por parte de Zijin Continental Gold. A continuación, los queremos invitar a ver el siguiente video sobre esta inauguración, que es un gran proyecto. Superando retos. A pesar de los retos que ha traído para el país y nuestra operación la situación con el COVID-19, hemos podido superarlos gracias a nuestra gente y al apoyo del gobierno nacional, departamental y municipal. Todos juntos, con las medidas de prevención y protección, hemos logrado la culminación del proceso de comisionamiento de este gran complejo industrial, sin dejar de lado la ayuda a las comunidades que nos acogen. Por eso le decimos a la gran familia Zijin Continental Gold, a las autoridades y a nuestros aliados, gracias. Los proyectos más imponentes del mundo no se construyeron solos. Necesitaron de esfuerzo, tiempo y trabajo humano para levantarse. Nosotros lo sabemos y bajo esas premisas hacemos minería moderna para el mundo. Zijin Continental Gold hace parte de Zijin Mining Group, empresa china que cuenta con operaciones en 12 países en el mundo y cuyo compromiso con Colombia es seguir aportando al desarrollo del país. A 92 kilómetros de Medellín, en el occidente de Antioquia, en la faja media del río Cauca, se ubica el municipio de Buriticá, región en la que se encuentra el desarrollo de minería subterránea de oro más importante de Colombia. En Zijin Continental Gold contamos con un equipo de profesionales en minería que trabajan bajo los más estrictos estándares y cuidados ambientales. Antioquia se convierte así en epicentro de un nuevo proyecto de ingeniería que impacta positivamente la región y el país. Nuestro complejo minero está incluido en los proyectos de interés nacional estratégico de Colombia, PINES. Como hoja de ruta, tenemos un modelo de sostenibilidad basado en la coexistencia productiva con el territorio. Nuestros pilares fundamentales son: protección del ambiente. Buscamos trabajar en conjunto con las comunidades y generar un beneficio mutuo con la agricultura, con los sectores productivos del territorio y el respeto al medio ambiente. Apoyamos a 143 familias de la región con acuerdos de conservación, mediante pagos por servicios ambientales, quienes protegen 1.558 hectáreas en el territorio. Protegemos los ecosistemas a través de un sistema de monitoreo reconocido internacionalmente y fomentamos la educación ambiental.
altos estándares operacionales. Nuestro complejo minero subterráneo mecanizado a gran escala requirió inversiones por más de $600 millones para su desarrollo. Contamos con procesos y maquinaria de alta tecnología que inicialmente nos permitirán extraer cerca de 2.500 toneladas de material por día y producir hasta 240.000 onzas de oro por año. Generaremos cerca de 3 billones de pesos colombianos en impuestos y regalías durante 14 años de operación inicial. Así funciona nuestro complejo minero. Patio de almacenamiento. Proceso de trituración. Molienda. Concentración gravimétrica. Lixiviación. Decantación a contracorriente. Merrill Crowe. Fundición. El proceso de obtención del oro finaliza con filtración de relaves, retrollenado, tratamiento de agua. Nuestra gente. Miles de hombres y mujeres han puesto su mejor esfuerzo para hacer posible este sueño que conjuga lo más moderno de la ingeniería y un exitoso modelo de sostenibilidad. Creemos en lo nuestro. Por eso el 95% de nuestra fuerza laboral son empleados colombianos, el 70% es de Antioquia y el 50% de nuestra zona de influencia en el occidente antioqueño. Hemos formado a más de 200 jóvenes como técnicos en labores mineras, incluidas 88 mujeres. Entre ellas tenemos a las primeras 44 del país certificadas como técnicas en labores mineras subterráneas. Somos la única compañía minera en Colombia certificada como empresa familiarmente responsable, EFR. Comunidades y desarrollo regional. Gracias a los convenios con una destacada lista de aliados de los sectores público y privado y mediante acuerdos con organismos internacionales, hemos aportado al progreso de las comunidades del occidente antioqueño.
Impulsamos proyectos con el Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro. Con el Programa de Encadenamiento Productivo, capacitamos a empresas locales y establecemos capacidad instalada local en la región en diferentes sectores productivos. Contamos con apoyos para validación de estudios primarios y secundarios para toda la comunidad. La compañía ha invertido más de 4.500 millones de pesos colombianos en infraestructura comunitaria en la región. Bajo la premisa de la coexistencia, logramos la formalización minera en Buriticá. Hola amigos de Buriticá y municipios vecinos, reciban el saludo cordial e iniciamos nuestra emisión a través de Ondas de San Antonio, la emisora del occidente medio de Antioquia. Fortalecimiento institucional. En Sijin Continental Gold tenemos muy claro nuestro papel como titulares mineros en el territorio. Apoyamos la participación comunitaria en los municipios del occidente antioqueño y fomentamos la cultura como base del fortalecimiento de las instituciones. En Sijin Continental Gold avanzamos en todos los frentes en simultáneo y hoy presentamos un desarrollo minero de talla mundial del que nos sentimos orgullosos. Empieza un nuevo capítulo para el sector extractivo en Antioquia y el país. Este es un proyecto hecho por la gente, para la gente, basado en la coexistencia, un gigante de la infraestructura que generará desarrollo para una comunidad, una región y una nación. Bienvenidos a la Mina Buriticá, minería moderna de Colombia para el mundo.